Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa Información y Acción, programa producido por el capítulo de Industrial Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema Buenas prácticas para gestionar tecnologías de información en época de transformación digital y pandemia. El entrevistado es el ingeniero CIP Jorge Valenzuela Posadas. El ingeniero Jorge Valenzuela Posadas es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional del Callao, fundador de CPS Tech, empresa que ofrece servicios de arquitectura digital y consultoría en gobierno TI en Perú, Colombia y México desde el año 2008. Es maestro en ciencias en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es candidato a doctor en ingeniería industrial, misma universidad. Es candidato máster a Business Administración de concentración en transformación digital en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey de México. Es Enterprise Architect TOGAS y consultor de gobierno TI COVID de ISACA. Cuenta con 20 años de experiencia como especialista, arquitecto, consultor, líder de proyectos en el sector educativo, banca, seguros, telecomunicaciones, gobierno, Banca Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Actualmente se desempeña como consultor en arquitectura empresarial en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien, ingeniero, gusto de tenerlo en el programa. Y quisiera comenzar... Muchas gracias. Bien, muy bien. Y comenzaría preguntándole lo siguiente. ¿Podría darnos su lectura del impacto de la pandemia en la vida de las personas y el mundo de los negocios? Perfecto. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros y procedo con mi presentación. Mientras vemos cómo la pandemia está afectando al mundo en general, teniendo a Estados Unidos con el mayor número de casos de infectados, aproximadamente de 4 millones y un poco más de infectados, seguido por Brasil y la India. El Perú forma parte del 95º percentil, es decir, está entre los primeros 5% de los países con mayor número de infectados, siendo hasta la fecha el número de 400.283 infectados con 18.816 muertos. Pero la presentación de ahora más se centra en lo que es la pandemia en el trabajo y en la economía. Entonces aquí tenemos estos datos. 53% de empleados están trabajando en modo remoto y es probable que continúen trabajando de modo remoto si la pandemia llegara a pasar. Existe una alta incertidumbre porque no se tiene aún la vacuna. 58% cree que la situación económica está empeorando. Compradores y consumidores en comercio electrónico están acelerando la adopción de lo digital. Nuevas habilidades son requeridas. Ejemplo, marketing digital. Las compañías buscan incrementar la resiliencia, ¿no? Despojándose de sucursales o racionalización de su inventario. Presiones en nuevas regulaciones para favorecer y proteger la economía doméstica. Signos de cansancio de la población para seguir las intervenciones del Estado. Estas son las características. A continuación vamos a ver un poco un análisis del impacto en la cotización de las acciones en los mercados. Existe alta volatilidad a nivel mundial en el mercado de cotizaciones en un rango de los últimos 50 años, que influencia y presiona a todos los países. Por ejemplo, aquí vemos que a comparación con la crisis financiera global del año 2008, ya hemos llegado al mismo nivel a la mitad del nivel de volatilidad en esa ocasión, y aún no se sabe cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, la crisis económica mundial de 2008 duró 22 días. Actualmente no se sabe y los impactos y el tiempo de recuperación de esta crisis también es desconocida.
Vemos cómo en el Perú ha impactado esto. En el Perú, después de la caída del mes de marzo, en que se produjo el confinamiento por la pandemia, el cual bueno, vamos a nombrar como un primer impacto, las acciones del mercado de cotizaciones empiezan a estabilizar a un nivel intermedio a la fecha, dado que aún no se puede decir de una recuperación total, puesto que el nivel de cotización es intermedio, o sea, no se ha recuperado el mismo nivel antes de la pandemia. Vamos a ver, por otra parte, aquí la velocidad sin precedentes en que la incertidumbre ha golpeado a los mercados en el mundo, la rapidez en que los mercados han cotizado a la baja. En la pandemia se ha registrado el récord de 16 días frente, por ejemplo, a 188 días que ha tomado la crisis financiera mundial en el año 2008 afectar a los mercados de cotizaciones. Presentamos en esta vista cómo la crisis de la pandemia COVID-19 ha impactado a las empresas tecnológicas y startups. La plataforma de TV streaming de Netflix ha sobresalido en las cotizaciones de bolsa. De $370 el costo de las acciones a fines de febrero ha pasado a una cotización de $520 a la quincena de julio. Igualmente la plataforma de comercio electrónico de Amazon ha pasado de cotizar de $2.050 al mes de febrero a $3.050 el mes de julio. Estas son empresas representativas que han sobresalido en el mercado de cotizaciones a lo largo de esta crisis. Otras plataformas se han mantenido más o menos en el promedio, como Google, Apple y Facebook. A continuación vemos cómo la plataforma de videoconferencia Zoom se podría decir que es una de las ganadoras en este corto plazo, puesto de cotizar en $125 al mes de marzo, ha pasado a cotizar a más del doble, $275 en este periodo. Otras startups o plataformas tecnológicas que han crecido son la de telemedicina, el Teladoc, y el supermercado en línea, Ocado, ¿no? Videojuegos y entregas de comidas rápidas. Otras empresas que han crecido, digo, que no les ha ido muy bien, es decir, han sido fuertemente golpeadas por esta crisis. Encontramos empresas de viajes, Uber, movilidad, encontramos publicidad en línea, encontramos minoristas, compras en línea para minoristas y compras y alquiler de propiedades. Muy bien. Entonces... Muy bien. Sí. ¿Y cuál sería su lectura sobre la transformación digital, ingeniero? Excelente pregunta. Actualmente, la adopción digital está acelerándose. Por ejemplo, el crecimiento de activos en línea por ventas por medios digitales ha crecido en este año 1/3 del crecimiento acumulado en los últimos 7 años. Existen perdedores y ganadores en la pandemia a corto plazo. Sin embargo, la tendencia que estaba en camino antes de la pandemia se está acelerando. Es común ver en estos días un nuevo tipo de forma de vida donde el trabajo y la capacidad laboral se ha vuelto individual y en línea, ¿no? Como pueden ver ahí en las imágenes. Los impulsores del cambio que se están dando son el aislamiento, ha acelerado la adopción digital, nuevos patrones de consumo, crecimiento de compras en línea, 64% están explorando nuevas marcas, nuevos websites, nuevas tiendas en línea, hay un mayor incremento en actividades domésticas y locales. Muchos procesos que fueron diseñados para ser presenciales actualmente no están siendo efectivos de manera virtual, por ejemplo, el reclutamiento, la inducción del personal. Existen cambios disruptivos en las cadenas de provisionamiento, ¿no? Nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de negocio están apareciendo y hay una gran oportunidad para rediseñar los modelos de operaciones. Respecto a la transformación digital, Jane Ross de CISR, el Centro de Sistemas de Información, el Centro de Investigación de Sistemas de Información del MIT, en su libro Diseñado para Digital, cómo los arquitectos, cómo puedes diseñar tu organización para un éxito sostenido, nos habla de 5 bloques
de construcción para las empresas que crean ofertas digitales sostenibles en el tiempo. Estos son, el primer bloque, un backbone operativo, que pueden ver en las imágenes. Es un conjunto coherente de procesos, sistemas, soluciones de información estandarizadas e integradas que apoya las operaciones fundamentales de la compañía. El segundo bloque es información del cliente compartido, para que la organización aprenda que los clientes le dan valor o se encuentran dispuestos a pagar, y cómo las tecnologías digitales responden a esa demanda. El tercer bloque es una plataforma digital compuesta por un repositorio de componentes de soluciones de negocio, datos e infraestructura, usada para crear y configurar rápidamente ofertas digitales. El cuarto bloque es una plataforma externa para desarrolladores, como un repositorio de componentes de soluciones digitales abiertas para fomentar un ecosistema de innovación alrededor de la compañía. Ejemplo, el Graph API de Facebook, el API de Twitter, entre otros. Finalmente tenemos un quinto bloque referido a un marco de gobernanza de rendición de cuentas, enfocado en la distribución de responsabilidades respecto a las ofertas digitales y componentes de solución que balancea la autonomía y el alineamiento a estándares. Es decir, ingeniero, sí, diga. Es decir, para pasar de un estado de aplicaciones, sistemas, procesos e información aislada en silos departamentales de la compañía, a un siguiente estado de estandarización e integración de todos estos elementos, no se consigue inmediatamente. Es por ello la necesidad de hacer uso de marcos de gobernanza de tecnologías de información y marcos de arquitectura empresarial o digital para lograr un enfoque común y que se haga un control efectivo del trabajo hacia la transformación digital. Muy bien, ingeniero. Bueno, ¿y qué podemos aprender desde la pandemia, desde el punto de vista de la gestión de TI? Muy buena pregunta. Podemos aprender que la respuesta a la pandemia fue una respuesta al riesgo para la continuidad operacional. La respuesta a la pandemia de continuidad operacional no es planeamiento estratégico ni transformación digital para la organización. La estrategia requerida a futuro o en un segundo momento después del impacto de la pandemia es diseñar deliberadamente la organización para ser resiliente y ágil, según Gartner. Hay una necesidad de evolución de la resiliencia organizacional, la gestión efectiva de la seguridad, el riesgo y continuidad de negocio, porque durante la pandemia, en el primer impacto, muchas empresas han demostrado que no han estado preparadas para un evento de esta naturaleza. Hay una necesidad de usar estándares y buenas prácticas de manera efectiva en la gestión de TI para optimizar el riesgo y valor de la organización. Hay una necesidad de usar un marco de gobernanza TI, así como un marco de arquitectura empresarial, para lograr una transformación digital sostenible que cree ofertas digitales ágilmente. Es por eso que, debido a la invitación del Colegio de Ingenieros, yo he preparado una simulación de escenarios usando un marco de gobernanza. Es el Common Objectives for IT, el COVID, que es un marco de gobernanza que te da un modelo que presento en la siguiente diapositiva, un modelo de objetivos que con el tiempo se han convertido en procesos y que tienen el objetivo de evaluar, dirigir y monitorizar la gobernanza de la información y de las tecnologías en toda la empresa de manera transversal. Tienen el objetivo de alinear, planificar y organizar. Tienen objetivos de construir, adquirir e implementar, es decir, en la segunda etapa, ya cuando se implementan las soluciones. Tiene objetivos identificados para entregar, dar servicio y soporte, y monitorizar, evaluar y valorar. Es decir, cuando una organización se encuentra en algún estado, dentro de su historia, dentro de su funcionamiento a lo largo del tiempo, van a requerir nuevas estrategias y nuevas respuestas del área de tecnología. Nuevas respuestas, y es por eso que en el marco de esta pandemia hemos analizado, usando la herramienta Toolkit de COVID del 2019, hemos hecho la simulación de 4 escenarios. El primero, el que usualmente, o el que
probablemente se ha usado como respuesta a la pandemia. El segundo es un escenario donde la empresa en un segundo momento se encuentra fuertemente impactada. En el tercer escenario es donde una empresa, es cuando una empresa se encuentra moderadamente impactada, y el cuarto escenario es cuando una empresa no ha sido afectada. Por ejemplo, los casos que hemos visto que ha habido empresas que han crecido durante esta pandemia. En el primer caso, en la respuesta al impacto, se ha maximizado la gestión de la seguridad, la gestión del riesgo y la gestión de la continuidad. Es decir, se han activado los mecanismos para proveer a la empresa de información constante durante la caída vamos a decir, la caída de los servicios presenciales, falta de personal para dar soporte presencialmente a las operaciones. En el segundo escenario en el segundo de fuertemente impactada, vemos que aún se sigue manteniendo eso. Es más, se siente un poco más reducida el tema en el tema de la gestión de la seguridad, gestionar el riesgo y asegurar la optimización del riesgo y los servicios de seguridad. Es por eso que hay algunos estándares como el 27001 que están en juego. Todo lo que es la ciberseguridad también está siendo fuertemente valorada por la organización para mantenerse activa. En el tercer escenario podemos ver en las organizaciones que han sido moderadamente impactadas que existe una suerte de gestionar los cambios de tecnología e información, dado que se quiere aprovechar lo que ya existe para responder a las necesidades actuales de la pandemia, que son un incremento en el uso de medios digitales. Por otro lado, vemos también que hay una gestión empieza a haber más allá de la gestión de seguridad que sigue, empieza a haber una gestión de la arquitectura empresarial, puesto que se empiezan a preocupar un poco, no tanto en responder a necesidades específicas, sino también se encuentran un poco ya preocupados en la complejidad que se va creando en estas respuestas y cómo esto puede ser viable en el futuro, o sea, no puede ser un problema en el futuro. A continuación, vemos el escenario no tan malo, o sea, en realidad que no han sido afectadas las empresas. Y aquí lo que se caracteriza es en que empiezan a implementar nuevas soluciones digitales que ya venían siendo planificadas antes, haciendo uso de la arquitectura empresarial, ¿no? Podemos ver ahí que aún sigue el tema de la seguridad, pero en un mayor bajo nivel, y ya las empresas empiezan a planificar y ejecutar sus estrategias que tenían planeadas de transformación digital antes de que empiece la pandemia. De tal forma que están desarrollando sus ofertas digitales de manera ágil y resiliente. El tema de resiliente ahora incorporándose debido a la pandemia y usando el cloud. Muy bien, ingeniero. Y bueno, a todo esto, ¿usted qué nos diría sobre cuáles serían las buenas prácticas para gestionar en esta época que debemos enfrentar? Muy bien, muy buena pregunta. En esta lectura que se ha hecho, en esta lectura anterior que se ha hecho, podemos ver efectivamente que hay dos momentos. Hay un primer impacto donde la organización ha sentido un riesgo de no continuidad de las operaciones, y para estas circunstancias lo que se ha visto es fortalecer desde el lado de gestión de tecnologías de información, fortalecer la seguridad, el riesgo y la continuidad del negocio, optimizar el riesgo y fortalecer la continuidad del negocio. Para esto se han visto qué actividades se deben activar. En un segundo momento que ya estamos viendo que se han estabilizado, no al mismo nivel de antes de la pandemia, pero ya se han estabilizado algunas empresas o compañías, es necesario empezar a diseñar una organización ágil, resiliente y digital, ¿no? Entonces aquí sí se va caracterizando de usar marcos de gobernanza como el COVID que hemos visto, y también marcos de arquitectura empresarial como el que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasa?
el gestor de tecnologías de información está al frente de un bosque de marcos de trabajo, frameworks, estándares y prácticas. Entonces aquí vamos a definir qué es un marco de trabajo. Es generalmente una estructura orientada a procesos de negocio aceptada que establece un lenguaje común y permite procesos de negocio repetibles. Mientras que un estándar es un requerimiento obligatorio, un código de práctica o una especificación aprobada por una organización de estándares externa reconocida como el ISO, por ejemplo, ¿no? Y una práctica es una acción frecuente o usual ejecutada que se desea o se impone. Muy bien. Entonces, habiendo definido esto, presento los marcos, estándares y buenas prácticas que se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, el COVID es un marco para hacer la gobernanza y la gestión de tecnologías de información de manera integral en la organización. Es adaptable de acuerdo al estado de la empresa y está orientada hacia un marco de gobernanza corporativa más arriba, ¿no? En el cual se preocupa de las preocupaciones de los accionistas, los inversionistas, los clientes, ¿no? Y de toda la organización. Es a nivel transversal a la organización. Luego podemos ver que hay el ISO 38502, que también sí es un estándar para la gobernanza TI y se complementa con el COVID. Y estábamos hablando de gobernanza, ¿no? La gobernanza. Muy bien, y continuamos con la gestión de tecnologías de información de la empresa. Aquí tenemos el framework COVID también que sirve como gobernanza y como gestión. Tenemos la familia de la ISO 27001, que es para gestionar la seguridad de la información en toda la empresa. Tenemos la ISO 31000, que es la familia de estándares para gestionar el riesgo o todo lo relacionado a los riesgos de la empresa. Tenemos los ISOs y buenas prácticas y estándares de gestión de tecnología de información a nivel de continuidad del negocio, los ISOs 22300. Tenemos el ISO 42010, que es de arquitectura, es descripción de arquitectura desde un punto de vista de sistemas y software. Tenemos ITIL, que es una librería de infraestructura de tecnologías de información, buenas prácticas, pero más orientada a lo que es la continuidad del servicio, la ayuda, la mesa de ayuda que se despliega con tecnología de información. Tenemos el cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos que te da el PMBOK, que te da una visión, una perspectiva de gestionar proyectos grandes, complejos y a largo plazo. Tenemos TOGAF, que es el marco de arquitectura del grupo abierto, de Open Group. De este marco de arquitectura voy a hablar con un poquito más detalle, puesto que soy arquitecto empresarial TOGAF. El marco de arquitectura tiene una serie de procesos en su método de desarrollo de arquitectura, que es desde la inicialización, desarrollo de arquitecturas de manera descriptiva, representa el estado actual, y prescriptiva, representa el estado futuro de las arquitecturas. Tenemos la identificación de oportunidades, de soluciones, la planificación de una migración de tu arquitectura a un mediano y a largo plazo, y finalmente tenemos la gobernanza de arquitectura que asegura el control de los estándares y lineamientos a lo largo de la empresa en proyectos o programas de transformación digital. Y mi comentario aquí va en el estado de aplicación de arquitectura empresarial en el Perú, tanto en el Estado peruano como en empresas. Actualmente no contamos con un marco de arquitectura definido a nivel del Estado. En ese sentido, un marco de arquitectura empresarial o digital. Y en las empresas es de la misma manera, no se usa de una manera extendida. Y esto podría dificultar el seguimiento de la entrega a través de proyectos de transformación digital y que pueda finalmente cubrir los objetivos estratégicos de una empresa, de una organización o de una compañía. Mi comentario va en ese sentido, puesto que
las incorporaciones de proyectos de tecnología de información, como por ejemplo usando inteligencia artificial, blockchain, Internet de cosas, aplicaciones desplegadas en cloud, si se hacen de manera independiente, no están asegurando el nivel de integración y la orientación y el alineamiento a cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Es por eso que se recomienda el uso de estos marcos de gobernanza y este marco de arquitectura empresarial. No es el único, puede haber, hay una gama de marcos de arquitectura empresarial, pero es necesario usarlos con ese objetivo. Muy bien. Muy bien, ingeniero. Muy interesante toda esta exposición. Y bueno, ¿cuáles son sus conclusiones? Muy bien, las conclusiones, básicamente hemos llegado a leer el estado actual, el estado futuro de la pandemia, su afectación en los negocios, en el trabajo, su afectación o cómo se está de manera resiliente la gestión de tecnologías de información, la gobernanza de tecnologías de información se está adaptando a ello. Entonces podemos concluir en base a lo que se ha conversado que actualmente hay una respuesta inicial a la pandemia que ha sido asegurar la continuidad de las operaciones. La pandemia acelera la transformación digital. Los que han iniciado su viaje a la transformación digital antes de la pandemia siguen esa tendencia de liderazgo de manera acelerada. La respuesta inicial durante la pandemia de asegurar la continuidad no es planeamiento estratégico. La transformación digital agrega un requisito, que es la resiliencia. Y finalmente, la transformación digital requiere el uso de estándares, marcos de gobernanza, como es el marco de gobernanza de gobierno de tecnología de información, marcos de arquitectura empresarial, y buenas prácticas de tecnología de información y del negocio para crear ofertas digitales sostenibles en esta transformación digital. Muy bien, ingeniero. Gracias por su exposición, por haber aceptado la invitación a este programa. Bueno, ingenieros, ya tienen la información. Pónganla en acción. Muchas gracias.